Bienvenidos a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. Una noticia dolorosa sobre el maíz. ¡Qué dolor! Algo doloroso sobre el maíz. Yo soy Frank Suárez, especialista en obesidad y metabolismo. Quiero hablarles de una información que la estuve así cavilando, pero me doy cuenta que realmente se las tengo que decir, ¿no? Tengo que decirles que puede que el maíz para algunos de ustedes no sea lo mejor del mundo, ¿no? Siento que me están oyendo mis amigos mexicanos, lo siento, manito, lo siento. Pero la realidad es que la verdad es la verdad. Y como decimos aquí, la verdad siempre triunfa. Y mi responsabilidad es dejarles saber si a alguno de ustedes se le está afectando a la salud y no sabe por qué, pues para que tenga la alternativa de usted mirar y darse cuenta de si es el maíz que está comiendo, ¿no? Fíjense, mire, en el libro El Poder del Metabolismo hablo sobre, hay un capítulo en el libro El Poder del Metabolismo que se llama Sustancias Enemigas. En este capítulo estoy listando una serie de sustancias que son enemigas del cuerpo, ¿no? Ahí está cosas como endulzadores como el aspartame, que definitivamente pues hace daño, lo que hace es que ayuda a la gente a engordar en vez de adelgazar, afecta al estado emocional, da hambre, qué sé yo, ¿no? Y ahí están otras sustancias que son lo que nosotros llamamos intolerancias. Una intolerancia no es una alergia, una intolerancia es algo que el cuerpo no quiere y como no lo quiere, cuando usted se lo da, el cuerpo reacciona con un disparo fuertísimo de hormonas de estrés como cortisol y la hace engordar. Por ejemplo, yo personalmente soy intolerante al gluten. O sea, el gluten es una proteína que contiene el trigo y que contiene otros granos, pero una de las fuentes más ricas que hay de gluten es el trigo, ¿no? Y el gluten se ha visto que a algunas personas nos hace daño, ¿no? A mí personalmente, para yo poder adelgazar y recobrar la salud y tener energía, tuve que dejar el gluten totalmente. Yo no como nada de gluten, yo no como pan, yo no como harina, yo no como nada empanado. Mi esposa, por ejemplo, puede comer gluten o pan y no tiene problema, pero yo no. Yo empiezo a comer un poquitito de pan, inmediatamente me hincho, retengo líquido, me siento cansado, me da dolor de cabeza. O sea, ya yo lo he comprado 2000 veces que definitivamente yo, este cuerpo que tengo, el de Frank Suárez, no tolera el gluten, ¿no? Entonces, una de las claves para uno tener éxito en la vida es uno trabajar con la verdad. Pero la verdad es individual, la verdad es la verdad de cada uno. Como todos no somos iguales, todo lo que es dañino no es dañino a todos. Claro, hay algunas excepciones, porque por ejemplo, algo como el aspartame, que es un endulzador artificial con pruebas de que es dañino, pues es dañino. Algo como decir pesticidas, pues son dañinos. No importa si es natural o no, es un pesticida, es dañino. O sea que hay ciertas sustancias que son dañinas a todos y hay algunas que son dañinas a algunos de nosotros, ¿no? Pero la clave para uno tener éxito en la vida es uno saber la verdad, para poder tener los elementos de juicio, para poder evaluar una situación, para tomar una decisión que conduzca a salud, a sobrevivencia, ¿no? Ok, voy a la pizarra un momentito para hablarles de este tema doloroso sobre el maíz, ¿verdad? Yo sé que esto puede calar muy duro en mis amigos mexicanos, quizás también en otros países, ¿no? En Costa Rica, en Venezuela con la arepita y todo ese tipo de cosas, pero la realidad es que uno no puede defenderse de algo que le amenaza y uno desconoce. Así que la clave es que usted pueda mirarlo, yo se lo enseño, usted va a observar si eso es verdad para usted o no es verdad para usted, pero por lo menos le doy la oportunidad de que usted lo observe. Fíjense, mire, el gluten es una proteína. Las proteínas, están las proteínas y están los carbohidratos, ¿no? Las proteínas es como decir la proteína de la carne, ¿no? Los carbohidratos como decir la glucosa de la sangre, que es un tipo de azúcar, que es un carbohidrato, ¿no? El gluten es una proteína que está demostrado que a muchos de nosotros les causa inflamación. La inflamación que causa el gluten, principalmente donde la causa es en el intestino. O sea, que el intestino es así, y el intestino tiene como unos pelitos aquí, que se llaman los villi, ¿no? Y en esos pelitos es que ocurre la absorción de los alimentos, ¿no? O sea, toda la absorción de los alimentos, lo que el cuerpo aprovecha de lo que usted come, entra a través
de esos villi que está en la pared del intestino. Ahora, lo que se ha visto es que el gluten es una proteína que, de hecho, la palabra gluten, para que la puede buscar en el diccionario, viene del inglés o del anglosajón glue, que quiere decir pega. De hecho, el gluten es pegajoso. De hecho, se dice que el gluten es lo más parecido a la suela de un zapato, ¿no? O sea, lo que hace que el pan sea esponjoso, se esponje, y lo que hace que el pan tenga forma y que no sea blandito como una dona, pues es la cantidad de gluten que tiene. O sea que mientras más gluten tiene el pan, más tostadito, más forma tiene, más estructura, ¿no? Pero el gluten sería como la suela del zapato. Es una cosa que es como gomosa y de hecho en el cuerpo se vuelve pegajosa. Y ahí hace honor a su nombre de gluten, que viene de glue, que quiere decir pega en el anglosajón, ¿no? ¿Qué pasa? Cuando el gluten baja a través de la digestión, usted comió pan, digamos, pizza, harina, lo que sea, cuando baja por el intestino, que se ha visto que el gluten se pega, como buena pega que es, se pega a las paredes. Cuando se pega a las paredes, la teoría es que el sistema inmune, por dentro y por fuera, el sistema de defensa del cuerpo lo ataca. Cuando lo ataca, trata de destruir el gluten, pero también desgraciadamente destruye las paredes que están al lado. Y esto empieza a causar lo que llaman un intestino colador. O sea, que la persona empieza a tener rotitos en el intestino por donde escapan ciertas partículas de alimento, el sistema inmune las ataca y ahí salen las alergias. Así que una de las cosas que pasa cuando una persona es intolerante al gluten es que empieza a tener alergia a cuánta cosa hay, ¿no? Cuando hay rotitos ahí en la pared del intestino, el cuerpo se debilita y también aumentan los hongos, como el hongo cándida. Los hongos son organismos que existen para descomponer las cosas que se están muriendo en la naturaleza, ¿no? Pues básicamente cuando hay tejido muerto va a haber mucho hongo cándida. Si usted tiene un cuerpo bien lleno de hongo, que le pica la piel, sinusitis, migraña, qué sé yo, eso es que hay muchas células muertas. Obviamente eso viene porque hay cierto problema con el metabolismo, usted es excitado, su sistema nervioso es excitado, pero usted no lo sabe y come como pasivo, come grasa, come sal, come dulce, y automáticamente todo eso causa una destrucción, que entonces el hongo crece, come gluten, el gluten viene, se pega aquí, le inflama las paredes y usted empieza a padecer de achaques y alergias y situaciones, va de médico en médico, el médico le pone crema de cortisona, el otro le da aspirina, el otro le da qué sé yo, y todo el mundo le pone nombre al tema y nadie le encuentra la causa, ¿no? Pero una persona que tiene intolerancia al gluten como yo, pues es una bendición saber que es intolerante al gluten porque lo puedo evitar. Por ejemplo, yo puedo comer papa, yo puedo comer arroz, yo puedo comer distintas cosas, pero el gluten lo evito, ¿no? Ahora, la noticia es que el maíz es una fuente principal de gluten. De hecho, si usted quiere hacer un experimento, y lo que le voy a decir es así como doloroso, ¿no? Si usted está teniendo problemas con su cuerpo, no puede adelgazar, no puede controlar la diabetes, duerme mal, está teniendo manifestaciones extrañas que no se puede explicar de otra forma, haga la prueba de quitarse del maíz por 2 semanas. Haga la prueba. Si usted se quita del maíz por 2 semanas totalmente, de todo lo que sea del maíz, y observa una mejoría dramática, pues usted habrá descubierto que era el gluten del maíz el que le estaba causando todo esto, ¿no? El gluten tiene 2 fuentes principales, que es el trigo, como el pan, o del maíz. Ahora, inclusive, si se pone bien interesado en el tema, hágase una búsqueda en internet. Allá en Mr. Google, que se la sabe todas, ¿no? Y búsquese maíz, búsquese pesticida junto con gluten. Resulta que hay compañías que ya investigaron que el maíz es una fuente principal de gluten. Y descubrieron que el gluten del maíz, cuando se le extrae el maíz, se puede usar como pesticida. Y ahora mismo usted va a encontrar en internet compañías que venden a granel gluten de maíz que lo usan como pesticida. Así que con eso los dejo para que piensen. Lo siento por mis amigos mexicanos, por si acaso le tocó algo. La verdad siempre triunfa.